Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamaru ale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ale wakwai kaks purana inhana guay tu ale stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wenshway viernes guay sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawakas purana inhana guay. Estudiaré Washa y Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shischiru Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putu hanhat karau so semana katu. En la EPS indígena ANAS Guayú nos interesa la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la nueva normalidad de esta pandemia por cuenta del COVID-19 está el regreso a clases de los estudiantes. Para ello hablaremos con Juan Pablo Epiayú, él es rector de la institución educativa indígena número 1 Maicao. Watamaru me pushwa anaya otsehoru sao hapa hinte putskat grup da wala ka hetka putske maiko de PSI ka anas wayu purashi sai spura ana na te pichkan otana mahayen ne kan sma neimari maka howane ka saheket tuma te areya hawa ka tsuru maka pushwa keskuat patekir hawa ka ne tai hana hona chukwa na kir hashi kanairo turumi te ne kir harika sopnat ani wama chi ekir hakai Juan Pablo Epiayú, suru es esta institución educativa número 1, Limoncito Maico, yo tuncho sop nascuay patari hakachuka suru mishkira haltefich kariru sokai. Ahora que empiezan las clases presenciales de los estudiantes, ¿los centros educativos están preparados para convivir con la pandemia? No en palasta sakira no munche kira recto. Maka no hay hane hosane ekira hawana te pitch kana suru me ernaya te ekira hareka que tas ya pasos puro cotira wasma otra te piche RR3 canani otra ley o COVID-19 monaca. El Ministerio de Protección Social como el Ministerio de Educación Nacional han generado directrices para que se den los procesos de retorno seguro a las aulas de clase. Para este aspecto considero de que se tiene que tener en cuenta 3 elementos relevantes. Primero, el equipamiento de bioseguridad. La administración temporal ha suministrado a cada una de las escuelas las estaciones de lavado de manos, los alcoholes, los antibacteriales, así como los jabones. Pero ha sido un solo suministro. Sabemos que eso nos puede alcanzar para 1 mes, 2 meses. ¿Qué va a pasar con los meses posteriores que vengan? ¿Quién va a asumir ese suministro? Segundo, la adecuación de las instalaciones. Sabemos que la mayoría de las escuelas están constituidas simplemente desde su razón social como sedes educativas, pero no existe, en muchos casos, no existe infraestructuras como tal, solamente existen espacios adecuados como enramadas, tropillos donde pueden recibir clases los niños, así como también existen otras, como el caso de la YEI número 1, que tiene algunas aulas que suplen la necesidad para la mitad de la población que tenga en una determinada escuela. Pero hay otras sedes educativas de otros establecimientos que no cuentan ni con una aula. Entonces, ese segundo elemento es fundamental. Entonces, para manejar el tema de distanciamiento, ¿cómo hacemos distanciamiento debajo de un trupillo cuando la sombra que puede generar sería por mucho un espacio, un área de 3x5, de 3x4? Y el tercer elemento es la cultura de higiene. En las familias guayú muchas veces se desconoce este proceso de protocolo, no por incompetencia de ellos, sino por la ignorancia que hay dentro de la comunidad. Ignorancia en el sentido que nadie ha llegado a socializarle o a explicarle de cómo se debe generar esto. La escuela puede hacer esa tarea, puede socializar, puede explicar, pero yo creo que este aspecto debe ser abordado desde la escuela, desde las asociaciones, desde las autoridades tradicionales, así como las IPs.
Y considero que a la fecha no estamos preparados, ni mucho menos puede haber una armonía ahí que te permita decir que dentro de las comunidades indígenas o dentro de las comunidades educativas se puede generar un espacio para convivir con la pandemia. Ahora, esto es lo que va a estar el carrero que voy a coger el Ministerio de Protección Social, más otra, Ministerio de Educación Nacional. Naya naya chica guacuay, pues por los toños te dijo mejor tinta yure, por los toños te dijo mejor de kira hack, hay cargo que naya una mio chica mejor. Patar el carrero también voy tipo es por los juros en el peruanata y gente no te kira ya, pero es como una casa pones casa. Para la checha, yo tu seguridad un cariño. Vamos hotia. Por la nante no te ficho con el colegio. Por ejemplo, que nanta por los jóvenes en la japo, una chica en total cor, una cariño en la happy rock. Por ejemplo, pues otra administración temporal como es y no que me parece y ocho niños no se aceptan es por ya que lo puso pero no ya te ponen meta puta como por es una capilla me que así te tío a mí rojo cuál pero rojo pues así oye es eso que por ejemplo tu colegio querido te quieres ya por el crujo tu rancho y nada más que grupo no juego más grupo no juego piepa es tu colegio no hay que dejar que no horizo tipieta no su amandia por ejemplo si me acuerdo de pichiro me quiero el grupo no más quiero así por el hot class en cariño ya ahora sí es bueno ya ahora amata gente con cuerpo un tapotía ale chico del colegio guata o gente nada más con el metro no es si me dije te dije a mí con la cosa si tu algo más mucho no está apoyo a puto de rene la pucha no a mí quiero ya por el no ningún más pues seguro tu mamá es type pie can upnashi hay pie upnashi esa colegio canai más tu colegios no ya se acepta en otro pie que esa acepta en más que pu ya te ponen en te piche que no mamá pues ya en school puto nena push no le necesito en push o si bueno que se lo en ya hotu school tu que no ayuda no vaya otro tu bioseguridad o más cariño no se vaya otro tu protocolo más cariño no le casa no le rara te lo vamos a más que bueno no más que vaya tu coman que güey dije reina en allá a mí es guay si no que nada quiero en nada más amata en escuela para el pitch que cherra en guaneo no orina de cherra tu cobre motos time profe esto nada que te tienes para ayudar ya nada para ayudar no una no muy pia roma puro mire no te ayude que nada más tu shoes no sana muy eco vamos a otro protocolo yo se veía mejor pia no pero vamos a jugar jajapo que cherra biguanete y ahora pues está girando tawari hina no wakira hina waya kan wakusha no suerda waya kan ma kuru kore pues kira hina te pichu más hincha y pídelo pero juro en chay hochi la actividad tradicional que es un software pero no muy hecho mapi maya y kira hina hina yara kuru otra ranche y kuru otra pi hecho hochi juro de 3 IPS que es hotu carnes mamá waya kan wayuka waku hina muy muy anti wakwai para notar na te pichu kan juro kore pura nai hina no suri ho un talentia ayure con ayure mío no talawan papel área no suano hay hor no hori de antiguo fiel pero es por gente juro de colegio que no hori guanate o cual no hori guay mi rango cual. Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Morikipuo nurejía, otta asaki rahmana soponatu makunos puras tetarejo COVID-19 manakat. Pasha hawer sma ekai, skilheim mun soponatu amakunos hirakat, snaipuoru pash hapan no mahash hapan machi doctor erha kana hiya senang te controla que hiya kana to vaya kana mahirashi vaya surio tatarejo COVID-19 manaka. La salud de los niños, niñas y adolescentes son una prioridad. ¿De qué forma se está fomentando la cultura del autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19? Wana sakira ka to no ekira hekkai. Na kuat te pitch ka no tan na himari kan. Ai mahunus spura anai hanai naya stumana push stum kuat. Hamus na kuat spura ho nai mahirai hanai surio tatare wa ka COVID-19 munakat suru te kit hari kariru. Bueno, considerando la salud de niños, niñas y adolescentes como una prioridad, pues desde las escuelas se está fomentando el autocuidado, ¿no? ¿Cómo se puede generar un proceso de sensibilización, concientización a la comunidad educativa
sobre la importancia que tienen los autocuidados en este momento de pandemia. Hay mucho material audiovisual, así como también escritos donde se le explica a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, padres, familias, de cómo se deben hacer los protocolos de bioseguridad, de cómo se debe generar los autocuidados tanto en los espacios comunitarios como dentro del hogar. Yo creo que la tarea número 1 que tiene cada uno de los colegios es en las primeras semanas, dentro de todas las áreas o asignaturas, enseñar de cómo se debe generar este espacio, cómo se debe generar este autocuidado dentro de la escuela, como dentro de los hogares, así como también dentro de las rutas escolares. El distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas y también también la promoción de la vacuna. Entonces, esto es fundamental. Puro guayabo tinticuay cuancasan no me una tepichca no me una himari que más hay en no que puro no me era en la cuaipa pero es en guancasan guaycar más que kira heli pero los tuyos guatón te puchica guatari ashan que chico otra covid cali chico otra pandemia macari shahan y huru carraro taer han hotu video macari una ya chica muy en guay me era en tu cuaipa ero anai hati wecher que ero anai hati hotu alcohol que guachica hapur hamai hati guacuay porque huru pues colegio grupo guaite wehena como no puro 3 kilos ya por el cajuti hoche guapia gues guay me era en guacuay akana hati na tuna esquira heli pari mai hat maya mahutu maya guapanza ira hena india los toy hatu así hoje ya se na muy hona himali que guatijo guay kan guayukan gohutan puro hotu gobierno nacional pa tu vacuna guapura amuna na himali muy hana que nos rutca vacuna uri meto ni me jutum otra ayuri muy hano guaya otra intente guay más hatia guamina urgen tu guay más ira guay más guacuay pues que guay más na chaco espiar guamina na hol guay más guacuay puro otra instituciones o centro educativo macari. La ECSIANAS Guayú te informa. Si eres sospechoso por ser contacto de una persona con COVID-19 o fuiste confirmado para este virus, quédate en casa y aíslate de las personas con quien vives por 14 días. Te epsika anas Guayú, akuha somoy, murekao, puri rajonore soma, senain punain pio wane Guayú, kaikana nintare ya COVID-19 munakat, ota punain hatelishia, himata pia pipiaru, ota wattaruhia, no uri no Guayú que pia kanahuma, sao poro, kai pienchimay. ¿Cómo se realiza este trabajo entre los padres, el centro educativo, los niños, niñas y adolescentes en favor de la salud de todos y teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura guayú? Chiruat kasakira noche kira hoykay. Hamusus kuaipa. Suna hi ana hi rainama na ashikana na tepich kana na himari kana tana mahayan kana. Otam si te kira hari kaspura anai hanai nai mahai. Bueno, para garantizar el retorno seguro y la salubridad dentro de la escuela con la comunidad educativa, yo creo que se deben hacer trabajos mancomunados de todas las partes, no solamente establecimiento hacia padres, familias, niños, adolescentes, sino también cada uno de los que integramos la comunidad. Para esto yo creo que inicialmente generar un proceso de sensibilidad sobre la realidad que hay sobre la pandemia. ¿Cuál es realmente la realidad que hay sobre la pandemia? No ocultar nada ante ello. Segundo, garantizar espacios con bioseguridad. Distanciamiento social, equipamiento, tapaboca y reuniones periódicas con los padres y familias para recordar cada elemento que se debe tener en cuenta para esto. Puro hanay tiwakoy puro colegio que les entan cojuiestas. Para hana checho que guayestais to kusho no tiene ya tan chinchi rector que no ibas no na esquira liga na china te pichkan na pushuari. No es gente guayna hirande guayestais pura los tuyes de pura nay gente guakoy guay más hirande. Pero gente guaguané pishan tu rohun guahapo pero gente guaguané pit que cherna lima guapushua na guacochi na hona mana china de pichkan pur guasoire pur guamai na hir pain tu muskoi patu guamahira y anaka ku y anaka nai guay guayudia tu yoto tu ho na trintiale no sinai du guaneshi guay hira guapushua. Lo que usted debe saber. Anu anika se te hanya tau horu maunaya.
Vacunarte contra el COVID-19 sí paga. Si eres afiliado de la EPS indígena Anas Guayú, te invitamos a vacunarte contra el COVID-19 y participar en la rifa de 500,000 pesos. Si eres mayor de 12 años, puedes acercarte a la IPS vacunadora más cercana a tu lugar de residencia y recibir la aplicación de la vacuna. El premio de 500,000 pesos se sorteará entre las personas que se vacunen con cualquier tipo de vacuna contra COVID-19 entre el 9 al 15 de agosto del presente año. Aplica para las personas vacunadas con cualquier dosis, primera o segunda. El sorteo se realizará el día viernes 20 de agosto y se informará al ganador. Verifica las reglas del concurso ingresando a nuestras redes sociales y página web. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Semahan el hit EPSI que Anas Guayú cenas y rengias pura amacunas y raspura tareas o COVID-19 manaca o te buenas y senay guanacanas y raba 500,000 pesos. Trata de ir de huyas estudio por piam muy huyas capa turu muinta amakunas de pejecat y pies amakunas hirpa. Te parajatka acana hiraba 500,000 pesos nanay na amakunas que una toca cat 9 senay 15 de agosto 2021 esqueto macuna y caranuria maunaya. Es na pura na guayú canani en te parajatka te tiro hatka macuna. Pero ustedes han ahora acana tenetka ay en el viernes 20 en cari casi que agosto 2021 acá en el muy trup no cachuer calero. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud. Y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día y bendiciones. Anaya Otseholu, Tau Hapa Hipa, Trapuchka, Tramunaka, Trai Mahirawaka, Honatuna, Esquira Hashika, no tan Esquira Hashika. Maunaya, Saho Suhuta, la Metercoleji, Kirna Pure, Rotana Rut Kanhana. Otam Siko, Tirahena Hamuntina, quite pursuit Kira Harik. Anaya Otsenau, Kira Hiki, Juan Pablo Piu, Tauna Niki, Tenkuska, Wamun, Tony Raskat, so on a hot Kira Harikarir, to what they had Kalao. Otam Sisa, the PSI Canasuayusa, to Yoto. Sai que pieno ruanepi wata panye piene que te cena. Hore hai, hiakan otowayakan, ay mahirashi wayas pura ana.